Jacob vino a tener más afinidad con Yosef que con sus hermanos, porque Yosef reveló a su padre una visión clara del futuro de el concepto de pueblo. Para Yosef, la cuestión no era simplemente de ovejitas y tener ganado como pensaban sus hermanos. Yosef tenía una visión, repito, mucho más clara del futuro del contexto de pueblo. Y aquí viene el meollo del asunto. La crítica que hizo Yosef a la conducta de sus hermanos es la división entre hermanos. Entiendan, por favor, Yosef es el único de los hermanos que dice: se acabó la división entre los hermanos. Sí, Yitzhak tuvo que ser elegido y desechado Ismael. Jacob tuvo que ser elegido y desechado Esaú. Yosef piensa que todo esto es al contrario. Ya llegó el momento en que todos conformemos el pueblo unido. Me voy a enfocar en tres palabras claves hebreas que creo que juegan un rol sumamente importante a la hora de comprender la narrativa. Na'ar, que se traduce como muchacho; Ben Sekunim, que se traduce usualmente como hijo de la vejez; y Ketonet Pasim, que se traduce como la túnica de colores. Dice el texto que Yosef apacentaba los rebaños con sus hermanos. Pero ¿cómo los hermanos? Si lo que sigue diciendo el texto es que no se encontraba con los hijos de Lea, sino con los hijos de Bilhá y Silpa. El texto sigue diciendo: Yosef habló mal de ellos a su padre. Entonces la pregunta del lector es: ¿quiénes son ellos? Hace referencia a los hijos de Bilhá y de Silpa. O sea que Yosef no habló mal de los 6 restantes hijos de Lea. Pero es que la historia continuó diciendo en el verso 3 que eran todos los hermanos de Yosef quienes lo despreciaban, no solamente los hijos de Silpa y Bilhá. Así que hay un mensaje acá que quizás, si nos basamos en una traducción simplista, sin profundizar en los términos hebreos, no podemos aprender o enriquecernos a la hora de analizar el texto. Así que yo creo que hay un problema de comprensión o de traducción. El segundo problema que encuentro en esta traducción es que no se dice cuál es ese mal que Yosef fue a reportar. Entonces, ¿por qué? ¿O será que sí lo dice y no lo estamos viendo porque no estamos leyendo adecuadamente? Tercer problema que encuentro en esta traducción simplista es que dice el texto que Jacob amaba más a Yosef porque él era el hijo de la vejez. Y esto crea un problema porque Benjamín era menor que Yosef. Además, ¿qué tiene que ver una túnica especial de colores, lo que esto pueda significar en contexto? Para comprender este mensaje, estimados, me gustaría orientarlos a que notemos específicamente el orden de lo que se narra en el verso número 2. O sea, el texto no comienza diciendo: Jacob amaba a Yosef más que a todos los otros hijos. No, esto lo dirá después. El texto no dice que debido a que Jacob amaba a Yosef, entonces Yosef apacentaba los rebaños con sus hermanos y que entonces habló mal de ellos a su padre. No, entre apacentar los rebaños con los hermanos y hablar mal de los hermanos hay un aspecto en el texto muy importante que debemos de considerar. Y aquí viene la expresión en hebreo: Vehuna'ar, que se traduce y el joven o el muchacho, et benei Bilhá ve et benei Silpa. Estaba con el muchacho con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa. Muchacho, Na'ar significa muchacho, sí, puede significar muchacho, joven, pero me gustaría darle esta otra posible interpretación o traducción del texto. Na'ar puede significar asistente, ayudante, siervo, en referencia a estatus social. Así que el texto bien puede decir que Yosef estaba siendo el siervo de los hijos de Bilhá y de los hijos de Silpa. O sea, ¿quiénes son Bilhá y Silpa? Las verdaderas siervas originales de Rachel y Lea. Por lo tanto, en un nivel de estatus social en la antigüedad, los hijos de estas dos originales siervas tendrían menor categoría en comparación con los hijos de Lea. El hecho de que los hermanos pongan a trabajar a Yosef como siervo para los hijos de las siervas significa que lo están tratando a Yosef en un nivel más bajo que los hijos de las siervas originales de Lea y Rachel. Entonces, creo que con esta comprensión de que Na'ar debe entenderse no como muchacho en este contexto, sino como siervo o asistente o ayudante, el texto diría algo así: Yosef apacentaba los rebaños con sus hermanos, pero
como el siervo de los hijos de Bilhá y Silpa. Y precisamente, no perdamos de vista en lo que continúa. Sigue diciendo el texto, Yosef habló mal de ellos a su padre. Ese es el mal que aparentemente el texto no dice claramente. Ese es el mal que Yosef fue a contarle a su padre, cómo estaba existiendo una discriminación entre los hermanos, porque quien puso a trabajar a Yosef como siervo, como Nahar, no fue evidentemente su padre, sino sus hermanos. Así creo que se dibuja la imagen, repito, de que había discriminación entre ellos, hostilidad. El texto aún no dice que Jacob amaba a Yosef. Todo esto que hemos narrado no es porque Jacob amaba a Yosef. El amor de Jacob para con Yosef es una consecuencia de todo esto que hemos narrado, de las acciones aquí leídas. O sea, no es que Jacob, es mi punto de vista, evidentemente mi humilde opinión, no es que Jacob amaba a Yosef y por eso Yosef tenía esa actitud, sino a la inversa todo. La actitud de Yosef de mostrarle al padre la conducta mala de sus hermanos fue lo que despertó, si seguimos el orden del texto, fue lo que despertó en Jacob una afinidad muy profunda para con Yosef, específicamente con Yosef. No Benjamín, sino Yosef. Sigue diciendo el texto, ¿por qué amaba Jacob a Yosef? Y Ben Sekunimhu lo amaba o tenía más afinidad con Yosef, dice el texto, porque él era Ben Sekunim. Pero dije anteriormente que el amor de Jacob por Yosef es por lo que Yosef había acabado de hacer, de revelar una conducta muy dañina de los hermanos. Así que me gustaría decir que en la frase Ben Sekunim, que se traduce usualmente como hijo de la vejez, el autor vierte la imagen del mal reporte. ¿Realmente Ben Sekunim significa hijo de la vejez? Por supuesto que puede significarlo, pero estamos hablando de un idioma muy antiguo y con varios posibles significados. Ben evidentemente significa hijo en hebreo. Sekunim, de su raíz etimológica saken, también puede significar anciano. Pero aquí viene la contradicción de la cual les hablaba anteriormente. ¿Cómo puede ser Yosef hijo de la vejez de Jacob si Isachar y Zebulún solamente nacieron 1 año y medio antes de Yosef? Eran prácticamente de la misma edad. Incluso Benjamín, como dije, era menor que Yosef. Así que Ben Sekunim no me parece que deba ser traducido correctamente en este contexto como hijo de la vejez. Entonces, ¿qué significa Ben Sekunim? La propuesta que voy a darles es una que ya encontramos en otros Midrashim. De hecho, en la traducción aramea de Onkelos, que él traduce Ben Sekunim como Bar Hakim, que significa el hijo sabio. Y esto se debe porque en hebreo el término Ben no siempre significa hijo, sino que Ben también puede ser empleado para describir las cualidades de una persona, como en el caso de esta frase hebrea Ben Jorim, que significa literalmente hijo de libres. Pero no se debe entender como hijo de libres, sino que Ben Jorim significa simplemente persona libre. Bar Mitzvah, que significa literalmente hijo del mandamiento. Pero no es lo que debe comprenderse, sino que Bar Mitzvah significa simplemente alguien en edad responsable. Así que ya comprendemos que Ben describe una cualidad. ¿Qué cualidad? La cualidad de Sekunim. ¿Qué significa Sekunim? Dijimos que viene de su raíz etimológica Saken, que significa anciano, pero también puede emplearse Saken para describir no la edad, sino la cualidad que debe tener un anciano, una persona entrada en días. Así que Saken, en su raíz etimológica, significa o expresa la idea de experiencia que aporta sabiduría. Ben Sekunim es entonces el hijo sabio de la familia de Jacob. Y ahora creo que comprendemos la razón contextual del por qué comienza el texto diciendo Yosef tenía 17 años. O sea, Yosef era más o menos alguien joven, pero se comportaba, y aquí viene el contraste, pero desde el punto de vista de Jacob, él no era un joven, él era Ben Sekunim, o sea, se comportaba
como una persona sabia. Y esto fue evidente para Jacob, si seguimos la cronología del texto, solamente luego de que Yosef reportara la mala conducta de sus hermanos. Jacob vino a tener más afinidad con Yosef que con sus hermanos, porque Yosef reveló a su padre, a través de su conducta, una visión clara del futuro de el concepto de pueblo. Para Yosef, la cuestión no era simplemente de ovejitas y tener ganado y muchas riquezas, como pensaban sus hermanos. Yosef tenía una visión, repito, mucho más clara del futuro del contexto de pueblo. Y aquí viene el meollo del asunto. La crítica que hizo Yosef a la conducta de sus hermanos es la división entre hermanos, el maltrato entre ellos, que lo experimentó Yosef en su propia carne, no solamente al ponerlo, repito, como siervo, asistente de los hermanos de menor estatus en la casa de Jacob, sino que lo va a experimentar luego en efecto, cómo es vendido inclusive. Y ese es el mensaje, esos son los reportes negativos que Yosef, con la visión de pueblo unido, le transmite a Jacob. Entiendan, por favor, Yosef es el único de los hermanos en que dice, se acabó la división entre los hermanos. Sí, Yitzhak tuvo que ser elegido y desechado Ismael. Jacob tuvo que ser elegido y desechado Esaf, o desechado quiero decir que constituye otro pueblo. Yosef piensa que todo esto es al contrario. Ya llegó el momento en que todos conformemos el pueblo unido. Pero sus hermanos siguen todavía pensando lo mismo y no podemos tampoco culparlos. ¿Por qué? Porque tienen ya esa trayectoria, ¿cierto? La experiencia de Abraham al dejar a un lado o a un camino Ismael y por otro el camino correcto con Isaac. Y lo mismo dije con Jacob y Esaf. Así que no podemos culparlos. De generación en generación nosotros repetimos usualmente lo que vemos que hacen nuestros padres. Solo Yosef comprende la visión de Jacob. Jacob no va a separar a sus hijos como lo habían hecho sus padres por instrucción divina. Jacob ya sabe que sus 12 hijos van a conformar las 12 tribus del pueblo elegido, de la nación ejemplar. Y solo Yosef ha comprendido esto. Y es por eso que ha traído este mal reporte a sus padres. Tus hijos, tus 11 hijos o tus 10 hijos en este caso, porque Benjamín no formaba parte del grupo aún, tus 10 hijos no tienen la misma visión tuya, Jacob. Ellos se pelean entre sí y son capaces de cualquier cosa. El último problema que yo veo de traducción es Ketonet Pasim, esto que se traduce como la túnica de colores o la túnica de rayas. Sabemos que Ketonet en hebreo significa túnica. No hay discusión al respecto, pero ¿qué significa Pasim? Tenemos que ser honestos y saber que hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo todos los que estudian el texto de cómo se debe traducir adecuadamente Pasim. Si vamos a la raíz etimológica de Pasim, sabemos que Pas es el singular, Pasim es el plural. Pas, Pei y Samech puede también significar raya. En plural, rayas. Así que una túnica rayada o una túnica de rayas. Y si hay una túnica de rayas, se pueden notar las rayas, es porque hay colores diferentes. No puede haber rayas todas del mismo color, no tiene sentido. Así que posiblemente, debido a que primero se le identificó como túnica de rayas, se le implicó que habían variedad de colores para poder identificar diferentes rayas. A mí me gustaría casarme, como se dice, o quedarme con esta otra interpretación del término paz. Paz en hebreo significa extremidad. Sí, en ciertas secciones del texto del Tanaj, mano, tobillo o pie se le llaman paz. ¿Por qué? Justamente por lo que significa paz, extremidades del cuerpo. Así que si tomamos en consideración esto que le estoy compartiendo, en contexto, el texto estaría diciendo que Ketonet Pasim era una túnica que cubría las extremidades del cuerpo, específicamente de las manos. Existía en la antigüedad, pues, esta manera de identificar estatus social a ciertas personas, colocándoles pues unos vestidos o túnicas que cubrieran sus manos, las extremidades, porque esto mandaba una identificación en la sociedad que estas personas
no iban a trabajar o no trabajaban, digamos, el trabajo fuerte de las manos, sino que su trabajo era más bien intelectual. Sus manos estaban escondidas para que no se les llamara, no se les contara como trabajadores más, digamos, del montón. Y entonces, esta es la razón, creo yo, por la que, fíjense, el padre se entera de la actitud de sus hermanos, de sus hijos, de sus 10 hijos, le entrega esta ropa a Yosef, indicándole a los hermanos que él no va a ser más el siervo de ustedes. Él va a ser ahora, digamos, el inspector del padre. Razón por la cual, si seguimos el orden del texto, Yosef nos ha vuelto a mencionar como estando con el rebaño, alimentando al rebaño, sino que Jacob envía a Yosef solamente en la segunda ocasión a inspeccionar cómo se encontraban los hermanos y el rebaño. Y ya Yosef se presenta a ellos con esta ropa, diciéndoles: ya yo no soy el que va a ser el siervo de ustedes, yo no voy a trabajar a su antojo, ahora yo soy el líder intelectual de la familia, ustedes van a seguir trabajando duro y arduo, yo me voy a dedicar pues a la parte, digamos, intelectual. Y entonces creo que eso es lo que despierta el gran enfurecimiento por parte de los hermanos. Y bueno, finalmente en los sueños Yosef no se ve como el único existente en la familia, sino que ve toda una familia en sus sueños, él siendo el líder, pero no opacando el lugar prominente de ninguno de los hermanos. Fíjense que en el sueño todos los hermanos son iguales. La misma figura representativa en el sueño es igual para todos los hermanos, cosa que los hermanos no habían comprendido y querían aún dividirse, rompiendo ese esquema que Jacob ya estaba previendo en su familia. Sí, 12 tribus, pero conformando un solo pueblo.